En medio de las circunstancias difíciles tenemos esperanza en Cristo Jesús. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la última lección de este trimestre, así que comencemos en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por estar con nosotros en esta nueva oportunidad donde queremos estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estudiaremos la lección número 13 que lleva por título El triunfo del amor de Dios. Y ese título comienza con mucho poder, comienza de manera maravillosa este estudio sabiendo que la victoria solamente se encuentra en Cristo Jesús. En medio de todo el gran conflicto de entre el bien y el mal, el amor de Dios siempre triunfa, porque el amor triunfa, siempre triunfa, y la mayor manifestación de amor de Dios hacia nosotros es como lo dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna, ¿cierto que sí? Así que vamos a comenzar este estudio. Quiero invitarte que puedas darle like a este video, suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás, y vamos a comenzar inmediatamente a estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad. Pero antes quisiéramos hacer un repaso de todo lo que fue esta lección en cada uno de sus títulos. Por ejemplo, la primera lección hablábamos acerca de la guerra detrás de todas las guerras, cómo comenzó todo este gran conflicto entre el bien y el mal. Sabemos lo que ocurrió en el cielo, la gran batalla en el cielo, ¿verdad? Donde Miguel y sus ángeles, es decir, Jesús, peleó contra el dragón, que es Satanás, y sus ángeles. La lección número 2 nos hablaba acerca del amor o el egoísmo. Es aquí donde veíamos un poco acerca de la entrada del pecado como tal en el mundo. Pero también nos dimos cuenta que en la lección número 3 hablábamos acerca de que la luz brilla en la oscuridad. Siempre la luz de Dios brillará en medio de la oscuridad del conflicto, porque el Señor siempre busca redimirnos con su gran amor. En cuarto lugar, veíamos acerca de cómo defender la verdad. Si bien estamos entre la verdad y el error, esta gran batalla cósmica, es necesario que nosotros nos equipemos de la mejor manera para defender la verdad. Pero esto no podría ser posible si no tenemos fe. Es por eso que en quinto lugar veíamos la fe contra todo pronóstico. Es decir, la fe que marca y cambia, por supuesto, el mundo. Una fe que cambia el mundo. Por supuesto, veíamos también acerca de los dos testigos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo veíamos. También somos motivados por la esperanza en medio de todo este conflicto. ¿Cuál esperanza? La esperanza que Cristo derrama en nuestra vida. También veíamos acerca de la luz desde el santuario, o sea, la esperanza que hay a través de un sumo sacerdote que se entregó también como ofrenda y a la vez es sacerdote, es Cristo Jesús. Veíamos acerca del fundamento del gobierno de Dios, el cual es el amor, la vida eterna, la esperanza. Pero de otro lado veíamos un poco oscuro, de manera oscura, el espiritismo desenmascarado, pero también comprendimos que todo esto son acontecimientos finales de la tierra y todo termina, por supuesto, con el triunfo del amor de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso saber que Dios siempre cumple sus promesas y aunque vivamos en un mundo, en un pleno conflicto, en una gran batalla cósmica, el Señor siempre llevará la victoria. El enemigo está vencido. Es por eso que nosotros, en medio de tiempos difíciles, debemos recordar las siguientes promesas. Vamos a abrir la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1 y el versículo 2, que dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1 y el versículo 2, el último capítulo de la Biblia dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué interesante, miramos aquí que
Con todo esto del triunfo del amor de Dios comienza en que nosotros debemos tener en cuenta que algún día todo volverá a la normalidad, como era. Incluso todo volverá a ser mejor que lo que era en un principio. Y debemos confiar en el brazo poderoso de Dios que está preparando un lugar, por supuesto, para cada uno de nosotros, para que podamos gozar la eternidad junto con Él. Pero para esto es necesario también ser conscientes de algo, y es que lo que realmente vale la pena no es fácil. Es por eso que debemos esforzarnos y cada día caminar con Cristo agarrados de su mano. Si leemos Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Interesante. Porque vemos aquí que aquí habrá una recompensa para aquellos que se mantengan de parte de Dios. Pero si miramos otro texto, por ejemplo, Daniel capítulo 12, el versículo 1 y 2, observamos algo interesante que dice Daniel con respecto al tiempo del fin, dice, o a la hora final. Dice el versículo 1 y 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Tremendo. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Interesante. En primer lugar, se menciona que habrá un tiempo de angustia. Este tiempo de angustia debe servir al pueblo de Dios para que nos conectemos con Él. Es más, es interesante lo que se dice después de que se menciona el tiempo de angustia. También se dice que será libertado tu pueblo. Libertado tu pueblo. Y entonces este tiempo de angustia, como se describe también en Apocalipsis en el capítulo 16, será un momento en el cual el pueblo elegido será probado. Pero necesitamos estar firmes en medio de este tiempo de angustia. Me hace recordar la historia de Jacob cuando se enteró que su hermano Esaú venía a matarlo a él y a toda su familia. ¿Qué hizo Jacob en medio de su angustia? Clamó a Dios, levantó sus manos al cielo, derramó su corazón delante del Señor y dijo allí, precisamente ahí cuando estaba luchando con Dios, con este ángel que apareció en medio de la madrugada, le dice, no te dejaré si no me bendices. Esta misma angustia que sintió Jacob, ese tiempo de angustia que hemos de vivir, debemos prepararnos ahora, en este momento. También queremos compartir con ustedes algo muy especial y es que si bien tenemos esperanza en tiempos difíciles, debemos también conservar la esperanza de que tenemos cada uno de nosotros un sumo sacerdote que intercede en el santuario celestial. Y saben, ese sumo sacerdote que intercede vendrá por segunda vez. Si vamos a Juan capítulo 14, el versículos del 1 al 3, encontramos una maravillosa promesa acerca de la segunda venida de Jesús. Y dice de la siguiente manera, Juan 14 del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Jesús de que volverá para llevarnos de nuevo a casa. Qué interesante. Esta maravillosa promesa nos debe llenar el corazón. Y es interesante un dato curioso, y es que de cada 25 versículos, en el Nuevo Testamento, por lo menos un versículo muestra la gran verdad de que Cristo volverá por segunda vez. Qué maravilloso será ese momento cuando nos encontremos con nuestro Salvador. ¿Quieres tú encontrarte con el Señor Jesús cuando vuelva por segunda vez? Es interesante lo que también nosotros podemos observar aquí, que después de la segunda venida de Cristo, cuando ya Cristo recoja a sus redimidos, sucederán dos cosas. En primer lugar, habrá un milenio en la tierra y en segundo lugar, un milenio en el cielo. ¿Qué estará pasando en la tierra y qué estará pasando en el cielo? Vamos a ir primero al milenio en la tierra. Apocalipsis 19 termina con una dramática descripción de lo que es la venida de Jesús y la destrucción de los impíos.
Pero la historia no termina allí. Apocalipsis 20 nos introduce el tema del milenio. Es por eso que vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, el versículo 1 al 3, que dice de la siguiente manera, hablando con respecto a el milenio. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Miren lo que sucede aquí. El enemigo, el dragón, la serpiente antigua, es atada por 1000 años. Pero luego dice el versículo número 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Interesante lo que se dice aquí. El destino de Satanás será estar encadenado por 1000 años. Pero si observamos, las imágenes de Apocalipsis 20 del 1 al 3 son simbólicas. Satanás no está literalmente atado con una cadena y encerrado en un pozo. Es más, durante 1000 años estará confinado en una tierra desolada y despoblada como lo estuvo desde un principio. En Génesis capítulo 1, el versículo número 2, podemos ver lo que dice la Biblia, ¿cierto? Dice, la tierra estaba desierta y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esa palabra abismo en Apocalipsis quiere decir la palabra griega que es abisos, que quiere dar a entender una tierra desolada. Pero hay que observar que el abismo no es una caverna subterránea, ni mucho menos es un lugar o algún foso enorme donde dé a entender un infierno como tal, sino más bien lo que la Biblia quiere dar a entender es que, como lo dice segunda de Pedro 2:4, Satanás y sus ángeles fueron reservados para el castigo mediante cadenas de oscuridad. Es decir, Satanás estará confinado en la tierra por una cadena de circunstancias y no tendrá a nadie a quien tentar. Eso es lo que quiere decir cuando Satanás es encadenado por 1000 años. Pero además, durante 1000 años, Satanás también verá la devastación, la destrucción y el desastre que su misma rebelión ha causado. Este es el objetivo con el cual Satanás es encadenado. Ahora, si miramos lo que dicen los profetas bíblicos acerca de toda esta destrucción catastrófica, vamos a dar un ejemplo solamente, y es lo que dice Jeremías el capítulo 4, el versículo 23 al 26. Jeremías capítulo 4, del versículo 23 al 26 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, dice el profeta, y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Y miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esto describe las escenas catastróficas de la segunda venida de Jesús, pero todo no es catástrofe. También hay una parte que es maravillosa. Y si miramos ahora el juicio en el milenio o lo que estará pasando en el cielo mientras Satanás es encadenado, observemos lo que dice ahora Apocalipsis capítulo 20 del versículo 4 al versículo número 6. Abre tu Biblia conmigo y leamos este texto juntos. Apocalipsis capítulo 20 del versículo número 4 al versículo 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, dice el versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice el libro de Apocalipsis, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Interesante. Entonces ahora los redimidos tienen la facultad de juzgar y reinar con Cristo durante 1000 años. Es decir, todo lo que pasa aquí tiene cada uno su recompensa. Miramos que los justos tienen su recompensa y es estar con Cristo en el cielo 1000 años y luego, después que pasen esos 1000 años, después que se haya hecho el juicio contra aquellos, ¿verdad?, que no resucitaron en la primera resurrección, vendrá
la nueva Jerusalén junto con sus redimidos y se colocará en esta tierra. Y es allí donde llegan las dos eternidades. ¿Cómo comprendemos eso? Para resolver este gran problema del pecado, de modo que el mal no vuelva nunca más a existir, el Señor necesita aplicar justicia. Y la justicia de Dios es un tema bastante controvertido en el mundo, con mucha controversia, pero en realidad lo que quiere Dios dar a entender por medio de su justicia es que no es justo que el malo sufra junto con el bueno, sino que el malo sufra las consecuencias de sus actos y que el bueno, por haber seguido los caminos de Dios, tenga la recompensa de la vida eterna. Y si miramos, todo esto muestra de que por esa razón los impíos no resucitan en la primera resurrección, sino que resucitan en la segunda resurrección para volver a morir. Interesante. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15, pero también en otros lugares del Nuevo Testamento como Romanos, capítulo 14, el versículo 10 al 11 y 2 de Corintios 5, 10. Estos textos nos hablan acerca de esta gran realidad y el pecado entonces será erradicado por fin y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esta destrucción final del pecado y de los pecadores y la recompensa de los justos vivifica y pone en alto el carácter de Dios. Porque el Señor dio muchas oportunidades a todas las personas para que le aceptasen. El Señor dio y tuvo paciencia, con amor, con misericordia, extendió su salvación. Pero aquellos que la recibieron son aquellos que pueden gozar esa salvación. Aquellos que no la recibieron no pueden gozar la salvación. Por eso el Señor triunfa, el amor triunfa en medio de todo. Si nosotros nos ponemos la mano en el corazón hoy y le decimos al Señor, Señor, yo quiero recibir la recompensa de los justos. Yo no quiero ser destruido con los injustos, sino que quiero seguirte a ti y saber que en medio de este gran conflicto, el Señor ya ha triunfado. Debemos estar cerca de Jesús, debemos entregarle nuestro corazón. El momento es ahora, querido amigo, querido hermano que escuchas. Dios te está llamando para que puedas ser junto con cada uno de nosotros. De verdad, puedas tener un encuentro con Jesús. Y cuando te encuentres con Jesús, encontrarás la verdad. Y cuando encuentres la verdad, encontrarás la salvación. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Así que debemos creer en Él. Debemos aceptar su salvación. Hoy es el día de la salvación. Y si tú quieres aceptar esta salvación en esta oportunidad, si escuchas este video y has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que puedas escribir acá en los comentarios: yo quiero gozar la eternidad con Jesús y sé que hoy es el día de mi salvación. Vamos a orar para culminar con este mensaje. Buen Dios y Padre, gracias Señor porque nos enseñas en tu palabra que podemos confiar en ti, de que tú aún tienes un plan maravilloso con nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos a esforzarnos cada día por ser personas que quieran relacionarse contigo, que queramos tener una espiritualidad más, que pueda crecer cada día más y también honrarte en cada cosa de nuestra vida. Cuídanos, Señor, y protégenos. Gracias por el estudio de la lección de Escuela Sabática durante este trimestre y ayúdanos a ponerlo en práctica siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Yo soy Daniel Carballido Ruiz y gracias por haberme acompañado durante todo este trimestre en las lecciones de Escuela Sabática. Muy pronto comenzaremos una nueva lección, así que suscríbete a este canal si aún no lo estás y nos vemos en la próxima. Bendiciones.